Hoy sale la noticia de que 4 F-35, los aviones de última generación italianos, vuelan hacia Japón. Os preguntaréis, ¿qué hacen unos aviones italianos en Japón? Pues puede ser el comienzo del famoso Quad. Se amplía el Quad. ¿Qué es el Quad? Es la cuádruple alianza entre indios, japoneses, Estados Unidos y Australia, también otros países amigos de estos, en una posible guerra o en una posible lucha contra China. Analizaremos en un futuro qué sucederá en este mundo cada vez más convulso y ya sabéis la respuesta. Este mundo se está calentando. Por desgracia, la guerra de Ucrania puede ser solamente el comienzo de un mundo cada vez más multipolar, como algunos están definiendo esta situación, pero por desgracia esa multipolaridad nos llevará a más conflictos. Hoy vamos a hablar de la guerra en Ucrania de nuevo con nuestro amigo José María y vamos a intentar explicaros qué ha sucedido esta última semana. Comenzamos. En la guerra en Ucrania hay otra guerra, que es la guerra del grano. Vamos a intentar explicaros brevemente la importancia de los cereales y de las leguminosas y también las semillas de girasol en esta guerra. La guerra de Ucrania, como toda guerra, necesita de dinero y el 60% de las exportaciones de Ucrania son de productos agroalimentarios, especialmente agrícolas. Ahí entra en juego la famosa guerra del grano. Hasta hace poco había un acuerdo entre Rusia, Turquía y la ONU para la salida de los alimentos por el Mar Negro. Pero resulta que ese acuerdo iba a caducar en julio. El ataque en el puente de Kerch sirvió de excusa para el fin de este acuerdo. La realidad es que este acuerdo ya estaba más muerto que vivo ya hace un tiempo, cuando Erdogan y Zelensky hablaron de la posibilidad de una escolta turca de los barcos ucranianos. Por ahora no se sabe nada de esa escolta, ¿no? Eso no se ha materializado todavía, no. No, yo veo un poco problemático que, bueno, no sé, que un tercer país, Turquía, meta barcos de guerra ahí y corra el riesgo de un incidente y demás, ¿no? Lo que sí Ucrania busca es alternativas, ¿eh? Una es la alternativa ferroviaria, que, bueno, hombre, muestra muchos más inconvenientes que la alternativa marítima, porque claro, el tren tiene menor capacidad logística y demás, pero bueno, Ucrania, comentamos el otro día que está muy bien, la red ferroviaria ucraniana es la tercera más densa de Europa, y está muy bien conectada con los países vecinos, con Rumanía, con Polonia, y van a intentar sacar todo lo que puedan por ahí. También estaban intentando sacar por los puertos ucranianos de la ribera ucraniana del Danubio, fronterizos con Rumanía, y precisamente esos puertos fueron atacados corriendo un riesgo por Rusia, porque esas instalaciones, esos puertos están a escasos 200 metros de la frontera rumana. O sea, la orilla norte del Danubio es ucraniana, allí están las instalaciones de carga de carga de grano, y la orilla sur es rumana. Y las instalaciones y los depósitos de grano fueron atacados con misiles por Rusia. Ahí fue sí, una oleada de ataques contra infraestructuras portuarias, sí, que se hizo también en la ciudad de Odesa. Pero en Odesa el ataque no solo quedó en el puerto, se hizo también en el casco antiguo, como denunció la UNESCO. Efectivamente, bueno, atacaron y destruyeron parte de la catedral. Precisamente ayer estuvo Zelensky visitando las ruinas de la catedral, para mostrar su presencia allí y su solidaridad con los vecinos. Hay que recordar la complejidad de esta guerra. Esta catedral, que fue destruida en época soviética, fue reconstruida por un sector de la Iglesia Ortodoxa con vinculación a Moscú, que ahora ya no es la que controla esa iglesia por cosas de la guerra. Pero es interesante ver esos nudos que conectan la historia, ¿no? Hablando de Odesa y de ataque a ciudades, ahí aparece un nuevo sistema antiaéreo que casi va a ser prueba, que es el Skynex de Rheinmetall, una especie de cañón automatizado que protege zonas
que hasta ahora no se probó, ¿no? No, a ver, bueno, eso lo prometió Rheinmetall enviarlo yo creo que es no sé si ya, bueno, me imagino que habrá ya pasado de la fase de prototipo, promete mucho y tal, ¿no? Pasa que, bueno, yo creo que eso es lo que se llama una defensa de punto, sí. que tiene un alcance limitado. Eso es para alcanzar blancos y misiles ya en la fase inminente de impacto, digamos, del descenso de... efectivamente, sí. Ahora que si de verdad son tan eficaces y logran crear una red buena, bueno, pues algo ayudará. A ver, la cobertura antiaérea es uno de los talones de Aquiles de Ucrania porque, a ver, ¿por qué? Porque Ucrania tiene muchos lugares que defender. O sea, es un territorio enorme, hay un montón de ciudades muy pobladas, un montón de blancos susceptibles de ser bombardeados. Los rusos bombardean a diario, no con una cantidad masiva de misiles, pero todos los días disparan, y Ucrania no se puede permitir, no se puede permitir bajas civiles y no se puede permitir que los objetivos de valor militar sensibles sean alcanzados. Aquí entra el dilema, ¿no? El dilema que se encuentra Ucrania. Por un lado, tiene ataques con misiles, ataques con drones, que van juntos a la vez, y eso hace que decidan qué blanco derribar. Claro. Por otro lado, tienen el problema de dar cobertura a las ciudades o dar cobertura a las unidades del frente. A las unidades del frente. Claro, que es un que tema... las unidades del frente también sufren. Y bien, y vimos cómo este invierno Ucrania logró superar el reto, la prueba de ser atacada y bombardeada por Rusia, viendo cómo sus centrales eléctricas y su sistema de calefacción, vamos a llamarlo así vulgarmente, intentó ser destruido, y Ucrania aguantó. También le ayudó que vino un invierno más bien cálido para toda Europa, pero ahora ya todo el mundo está pensando, los rusos y los ucranianos también, en el nuevo reto que va a ser la campaña de bombardeos del siguiente invierno. Cómo Ucrania va a afrontar la oleada de ataques rusos que sin duda se van a producir, y yo creo que ambos bandos están tomando medidas. Ucrania va a reforzar su defensa antiaérea con la colaboración de Occidente, porque de otra manera no puede ser. Y yo creo que Occidente, si el año pasado hizo un esfuerzo por proveer de defensa antiaérea a Ucrania, este año lo va a hacer igual o mayor. Porque además, desde un punto de vista político, es un esfuerzo mejor visto por los políticos y por la sociedad. Porque hay quien pone reparos o quien pone, digamos, objeciones a enviar carros, a enviar bombas de racimo y tal, pero nadie aquí en Europa va a poner reparos a que a Ucrania se le den misiles antiaéreos para proteger a su población. Y de hecho, ya te digo que los misiles al final saldrán. Si no son Patriot, serán de otro modelo, y si no los pone todos Estados Unidos, los pondrá Japón o los pondrá otro país. Pero yo creo que si entre todo el amplio elenco de países que forman el bloque occidental comprometido con Ucrania, unos más, otros menos, cada uno pondrá de su parte irán apareciendo en esta guerra, puede que no lleguen, pero ya se están desarrollando nuevas generaciones de armas antiaéreas con versión para antidrón, que no irán a Ucrania, a lo mejor son demasiado nuevas, pero puede que sustituyan a otras que sí van a ir. Es decir, esta guerra hay que recordar que la mayor parte de las armas que estamos viendo en el conflicto por parte occidental son armas muy antiguas. Es decir, hoy hablaban en los canales así más prorrusos de la captura de una MX-10 francés. Es un arma, es un vehículo que se dejó de construir en el 96. Es decir, tiene mejoras, pero estamos hablando de vehículos de la Guerra Fría. Yo digo que el diseño, que es muy antiguo, se dejó de construir ya en el 96, pero el diseño viene del 76 o por ahí. Claro, sí, y en cuanto a los misiles antiaéreos, bueno, pues como lo demás, se va a usar y se está usando de todo. Los más viejos, los nuestros estos HAC que teníamos aquí, pero bueno, que aún pueden valer. El sistema Gepard alemán tan nombrado, que es aún hoy muy eficaz, pero también es muy antiguo. Lo que pasa es que son de estas armas muy bien diseñadas, que siguen cumpliendo muy bien su para función. El dron, mejor que el... Sí, y ahora cuando lleguen los Skynet, que esos son el último grito, bueno, pues veremos. Hoy precisamente, ahora salió la noticia que Alemania, el último paquete de ayuda que envía son 6, entre otras cosas, hay otros materiales, pero bueno, de lo que estamos hablando, 6 unidades Gepard más, con la munición correspondiente y demás. Y había hecho un pedido de munición extra. Sí, puede ser. Bueno, pero quiero decirte, las plataformas, los vehículos, manda 6 más. Que a mí me llama la atención, lo de Alemania. Al principio, cuando empezó la guerra, decían que no tenían nada, que estaban desnudos, que no tenían que mandar, pero resulta que están mandando... No, eso era por el gas. Estaba claro, que no querían que les cortasen el gas. Una vez que se cortó, pues ya pedidos a la mar. Vamos a dejar el
la retaguardia ucraniana y nos vamos a dirigir a la retaguardia rusa, que en respuesta a los ataques en Odessa se hizo un ataque simbólico al Ministerio de Defensa ruso, que cosas de la vida fue golpeado y teniendo una batería justo delante, una Bull creo que era, una Pansir, no una Pansir. No respondió. No respondió. Sí. Puede ser también que, claro, que el dron va por debajo del edificio. Pudiera ser. Es que, los drones son muy difíciles de detectar. Fueron varios drones, y lograron desviar uno o dos. Pero con electrónica. Con electrónica, que lograron que se estrellaran en el edificio de enfrente. Sí. Pero luego hubo, al menos, cuando mandas muchos drones, uno siempre se va a colar. Y uno alcanzó el objetivo primigenio, que era el Ministerio de Defensa. Hablando de la retaguardia rusa, tenemos la detención de Girkin, uno de los líderes ultranacionalistas causantes un poco de la revuelta del Donbass en el año 2014, que se convirtió en una especie de miliblogger, ¿no? Un influencer en su canal de Telegram, y sus críticas no sentaron bien y lo detuvieron, ¿no? Sí, ahora ya está. Sí. A ver, era un señor, no sé, a nosotros desde aquí nos parece extraño y hasta a veces rocambolesco o esperpéntico todo lo relacionado con la política rusa. Es muy difícil desde aquí querer entenderla o explicarla. Y tanto lo que pasó con este Prigozhin y tal, que por cierto, ¿viste que Prigozhin hoy o ayer recibió, digamos, como en actitud diplomática a representantes de todos los países africanos en San Petersburgo? ¿No lo viste? No, eso no lo vi. Sí. Bueno, pues él goza de libertad de movimientos y actividades por toda Rusia. O sea, que le perdonaron todo lo que hizo. Pues no me digas si le perdonaron o no, pero ahora a ver si está todo planeado. No lo sé. Yo ya, pero vamos a ver, las imágenes son las siguientes. En San Petersburgo, tú ves que ahora Rusia está intentando mejorar sus lazos con los países africanos. Sí, va a hacer una cumbre africana. Bien. Bueno, pues ahora andan de tournée por Rusia diversos representantes gubernamentales de países africanos. Bueno, pues algunos de ellos fueron recibidos de forma oficial por Prigozhin en San Petersburgo. Y sale ahí Prigozhin con un ministro de un país, no sé si es la República Centroafricana, ahí dándole la mano y tal, estrechando lazos y tal. El señor... Lo sorprendente no es eso, porque realmente todos estos países dependen de la Wagner para su seguridad interna. Lo sorprendente es que esté en San Petersburgo alguien que dio una especie de golpe de Estado. Es decir, esto es llamativo. Hablando de la libertad de acción y de movimientos que él tiene y la capacidad, y no llega en libertad de acción y movimientos para ir a hacer la compra, no, es para relacionarse y aparentemente establecer acuerdos, lazos, relaciones diplomáticas con representantes de otros países. Lo que es llamativo, que tiene que ver con esto, es el hecho de que hace como una semana o por ahí salió un vídeo de los wagneritas entregando sus armas al ejército ruso, entregando sus carros de combate. Hace poco vimos el convoy de vehículos de la Wagner dirigiéndose a Bielorrusia para hacer el nuevo campamento en el que van a sentar sus entrenamientos para supuestamente ir a África. Y sale la noticia de Lukashenko, creo que el martes, más o menos salió la información, de que estaba un poco preocupado Lukashenko de que los wagneritas le estaban pidiendo permiso para atacar Polonia desde Bielorrusia, para hacer un raid, una excursión, dijeron, para atacar una base aérea polaca. Rostov, eso, justo. Que no es una base cualquiera, que es una megabase, que es el gran centro logístico distribuidor de casi toda la ayuda occidental que llega. Claro, pero estamos hablando de la Wagner desde Bielorrusia, atacar territorio polaco. Eso entraría en juego la OTAN. La pregunta que nos podemos hacer es, como no son un ente militar, no son un ente público, ¿se consideraría un ataque a la OTAN? Ahí podríamos entrar en juego el falso o el fake del golpe, ¿no? Es decir, la wagnerada podría ser todo una forma de que tiene Rusia de decir, ya no son míos, me alejo de ellos, y ahora lo que hagan no lo hacen por mandato ruso. Que a mí no me concierne. A mí no me concierne. Bueno, eso puede ser para la galería, para justificar a los seguidores de Rusia de que Rusia no lo está haciendo, pero la OTAN sabe perfectamente lo que hay detrás. Sea o no sea por omisión del deber de vigilancia, Bielorrusia es culpable de que alguien que está en su país con un ejército armado salga a invadir Polonia. Por lo tanto, sea como sea, entraríamos en una situación de alto riesgo para el mundo. Es decir, ahí entraría una posibilidad que lo hablamos tú y yo en Bellum Artis en el otro día,
en un directo, el hecho de que estamos ante una opción de escalar para desescalar. Bueno, es una posibilidad, sí. O una locura. O una locura. A ver, una cosa que tengo ya como muy clara es que si Polonia es atacada abiertamente, Polonia no se va a contener. No, porque Polonia ya lleva una temporada muy larga en un estado de máxima tensión y desconfianza. Bueno, respecto a Rusia de toda la vida, pero ahora en los últimos tiempos y con lo que ha ocurrido y ya con el precedente de las incursiones, bueno, de las, no sé cómo llamarlo, invasiones o incursiones de los inmigrantes conducidos por Bielorrusia y por Rusia. Eso ya lleva tiempo y se sigue haciendo, al parecer. Sí, se sigue haciendo. En medio de todo el fregado que estamos viendo, se sigue haciendo. Entonces ya, yo creo que Polonia ya ha agotado su paciencia con esa situación. Además, Polonia ahora se siente y está militarmente muy fuerte. Y no creo que tolere. ¿Qué va a tolerar? Si entran hombres armados en territorio, no va a tolerar. Y si muere algún polaco, ya te digo yo. Y luego, como cometan la osadía de atacar la base esa de Restu, pero es que ahí está lleno de americanos. O sea, es que esa base no es un lugar cualquiera, no es una estación de tren, no, es una megabase aérea que ahora mismo es un hervidero de aviones americanos, ingleses, alemanes, españoles, incluso cuando tocan alguno aterrizará allí, que con un trasiego de material increíble y eso ha de estar forzosamente protegido por soldados americanos también. Bueno, por un lado, si les da por meterse ahí, suena todo un poco a llamar la atención, ¿no? Sí. Pero si no es un acto más suicidio que luchar en Bakhmut. La posibilidad que tienen de sobrevivir los que entren ahí es bajísima. Vamos a hablar ahora un poco del frente de batalla y antes de hablar de los distintos combates en las áreas, esta semana está muy movida en todo el mapa. Es muy importante destacar que en esta guerra, en esta contraofensiva, mejor dicho, el fuego de contrabatería es el arma principal. Es decir, la gente se está fijando mucho en las rupturas con blindados, pero la realidad es que donde más éxito se está teniendo por parte ucraniana es en el fuego de batería. Es decir, localizan una posición artillera, a veces sacrificando a un pelotón que ataca. Es observado por drones rusos. Cuando están atrincherados, los rusos responden a ese ataque con artillería. Los ucranianos, con unos radares que existen de contrabatería, el Arthur es uno de ellos, detectan, bueno, aunque los que tienen Ucrania son más antiguos, son unos que tiene España, no sé el nombre, ahora mismo no me acuerdo, los tiene España también, detectan dónde se lanzó y responden rápidamente. Y, por ejemplo, el viernes se habla de 30 piezas de batería destruidas el jueves. Es decir, yo veo fuentes. A ver, son una de ellas, vamos, es una fuente de parte, es el resumen diario del Estado Mayor ucraniano. Habla de en un solo día 30 piezas de artillería destruidas. Otra fuente me hablaban de 200 piezas de artillería destruidas en una semana. Bien. Ponte que vamos a quitarle la mitad a ambas dos, que en un día, en vez de destruidas 30 piezas, fueran 15, y en una semana, en vez de destruidas 200 piezas, fueran 100. Sigue siendo unos números notables. Oryx, por ejemplo, Oryx, que es una fuente fiable, más o menos, lo que hace es coger una imagen, la geoposiciona y lo da como verdadero cuando hay varias fuentes que dicen el mismo dato, ¿no? Pues Oryx habla más o menos de un ratio de 4,55 piezas artilleras rusas destruidas por cada una ucraniana. Por cada una ucraniana, claro, esto alguien dirá, no, es poco. No, porque en una ofensiva, en un ataque, suele perder más siempre el que ataca. Y en este caso estamos viendo un favor del atacante frente al defensor. Y yo creo que eso Ucrania es lo que mejor está haciendo en estos últimos días. Y en todo el esfuerzo que está haciendo ofensivo, yo creo que eso es lo mejor que está haciendo y a la larga lo más positivo. Porque es que Rusia, por más trincheras que haya construido, por más fortificaciones que haya levantado, por más campos minados que haya plantado, el día que le falte la artillería, ya está acabada. Por ejemplo, hay un dato que prueba la importancia de la acción de desgaste ucraniana frente a Rusia. El ataque a la logística, el ataque a los almazpolvorines, es el viaje de esta semana a Corea del Norte de Shoigu. Alguien dirá, ¿y qué hace en Corea del Norte Shoigu? Corea del Norte es uno de los países que mayor almacén de proyectiles de artillería tienen del calibre soviético. Es decir, estamos hablando de 152, que es el más habitual. Es el país que más tiene.
puede ser que le vaya a comprar o dar o donar munición, pero también hay que recordar artillería, la propia pieza, porque hablando con David Díaz Cabo, que ya lo conocéis de algún programa, él es artillero, una pieza de artillería suele estar para 2.000 disparos. 2.000 disparos en la historia del ejército español puede ser 30 años de entrenamientos o 40, pero en la guerra en Ucrania 2.000 pueden ser fácilmente en un trimestre, ya se usó. Viendo la reducción de la cadencia, es decir, en julio del año 2022, en las batallas se hablaba de 50.000 a 80.000 disparos al día, y ahora se reduce a cifras de 3.000 y 4.000 y como sumo 5.000. Es decir, ambos países están perdiendo su capacidad, pero la diferencia es que Ucrania tiene mayor puntería por el uso de Excalibur, pero sobre todo por la tecnología de la pieza M777, que es la americana con uso de ordenadores, frente a la rusa, que es manual todo, ¿no? Sí. Y luego, a ver, cuando hablas de lo de Corea del Norte, es que todos son síntomas de la degradación de las capacidades rusas. No solo fue a mendigar, porque eso es mendigar. O sea, tú si a uno de los países más míseros de la Tierra, que es Corea del Norte, le vas a pedir cosas... Que lo haga Ucrania, yo lo entiendo. Sí, Ucrania es un país que no era nada, pero Rusia... Ucrania está con, vamos a decir, perdón por la expresión, con el culo al aire. Desde el principio. Pero una potencia mundial que aspiraba al dominio, a arrebatar el dominio mundial global a Estados Unidos, que tenga que ir a mendigarle a Corea del Norte, el estado paria de la Tierra, no solo por tirar artillería, se dice que también algo mucho más prosaico, cascos, uniformes y botas. Porque si Rusia quiere movilizar más gente y que en toda Rusia no haya cascos, uniformes y botas para vestir y equipar a su personal y tenga que ir a pedirlos a Corea del Norte. No, es que no tenga fábricas tampoco, porque a Ucrania las pocas fábricas que tienen se las destruyeron, pero a Rusia no. Sí, ya, es que no me lo explico. Bueno, lo dejamos ahí y iremos viendo. Importante, vamos a ir a los frentes rápidamente, porque la información que hay en este momento está toda en la nebulosa, pero la semana que cerramos hoy es una semana muy movida. Comenzó todo en la zona de Lugansk con los famosos 100.000 rusos que Ucrania está citando, que están allí puestos en la zona de Lugansk. Hubo 4 ataques rusos, ¿no? O 4 zonas de ataque, ¿no? En el espacio donde se unen los oblasts de Lugansk y más al norte de Kharkov, enfrente por la parte rusa a la altura de Svatove y por la parte ucraniana a la altura de Kupian-Siborova, ahí bajan 2 ríos. El río más oriental es el Zerevets y el río más occidental es el Oskil, ¿vale? Hasta hace poco el río Zerevets marcaba la línea del frente. Bien, los rusos consiguieron cruzarlo, ¿vale? Y establecer una cabeza de puente. Atacaron por 4 ejes de avance. Los 3 más al norte no fructificaron, pero el cuarto, por lo visto, sí. Y lograron una pequeña cabeza de puente al otro lado del río Zerevets que luego fueron ampliando a lo largo de varios kilómetros. Y Ucrania ahí cedió terreno, ¿vale? Se dice que Ucrania ahí, como ese era un frente poco activo, tenía unidades bisoñas, unidades de estas que, bueno, pues de personal recién encuadrado bueno, para que fueran un poco fogueándose y tal. Entonces, bien porque tenían ese frente menos guarnecido, bien porque creyeron conveniente no empeñarse de momento, ahí cedieron terreno. Lo que pasa que, bueno, claro, ¿qué pretenden esos ataques? ¿Pretenden, digamos, establecer ahí un nuevo esfuerzo decisivo ruso por esa parte? Todo el mundo cree que no, que lo que quieren los rusos es lograr que Ucrania saque reservas de otros lugares, sobre todo del sur, de Zaporilla o del frente de Bakhmut, aliviarle presión sobre esos frentes, y Ucrania de momento intenta contener esos ataques rusos, bien cediendo terreno, bien con artillería, pero intentando no desplazar el menor número de reservas posibles de otros lugares. Y las últimas noticias es que más o menos ese impulso ofensivo ruso se ha agotado. O bien ellos lo han logrado frenar, o bien lo han agotado. Toda esa zona por la que los rusos han avanzado, se dice que en como mucho 8 kilómetros o 9, es una zona, bueno, un poco peculiar, muy vacía de población. Han logrado tomar 3 aldeas que su número de habitantes oscila entre los 20 y los 40, y bosques. Es una zona abierta, pero salpicada de bosques, y entonces, bueno, tomar cada uno de esos bosques es un logro también, ¿no?
se han apoderado de varios de esos bosques, varias de esas aldeas, pero parece que el impulso estos últimos días ahí ya que se frenó. Los ucranianos y había otra zona más al sur que sí. hubo un avance y ahora retrocedieron. Sí, Según los rusos, los ucranianos, siempre fue zona gris, no hubo una captura rusa. En la zona central, ¿no? Cerca de Svatove, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Y más abajo también hubo intentos rusos que no fructificaron cerca de los bosques de Kremina. Sí. Sí. No, yo creo que, bueno, ahí, a ver, Ucrania no tiene un peligro inminente de no sé, experimentar ahí una ruptura mortal. Pero raro es por el aviso ese de los ucranianos, ¿no? Sí. Porque yo creo que están exagerando para que les manden más armas. No lo sé. Hombre, si piensan engañar a los americanos fingiendo que la situación de ellos ahí es muy delicada, para que los americanos les manden más ayuda, qué sé yo. Bueno, ellos tienen que utilizar todos los recursos. De todas formas, a ver, yo creo que no sabrán bien los americanos lo que está pasando ahí o no. También. Vamos a Bakhmut, que en la zona sur de Bakhmut sigue habiendo intentos de... Sí. No, ahí las luchas son muy intensas. Ahora mismo concentradas en el área sur de Bakhmut en torno a las localidades de Andrivka y Kryzhivka. Andrivka cayó en poder ucraniano y Kryzhivka llegó a caer casi por completo, pero los rusos aún se hicieron fuertes en el extremo norte de la localidad. Hablamos de localidades pequeñas. Lo que pasa es que Kryzhivka tiene valor estratégico. Si Ucrania, que ya es cuestión de tiempo, toma por completo Kryzhivka, entonces sí que lograría controlar todos los accesos sur a Bakhmut. No digo que eso ya signifique la caída inminente de Bakhmut, pero sería un paso adelante muy importante. Y los rusos lo saben, entonces por eso se aferran a Kryzhivka. Lo que está actuando Kryzhivka es como un punto de destrucción digamos, de reservas rusas. Porque, en buena lógica, Kryzhivka ya tendría que haber sido tomada hace tiempo, pero no acaba de caer porque cada vez que está a punto de caer, los rusos envían un regimiento más, un batallón más, que tarda 4 o 5 días en ser destruido y luego volvemos es algo a empezar. Que ya hablamos muchas veces, la obsesión por el contraataque ruso. Sí. Como que no quieren perder ningún metro. Y ahora, cuando vayamos ya, saltamos a la zona sur, a Zaporilla. En Zaporilla hay movimientos que tenemos que ver cómo evolucionan. Sí. En la zona de Beriska Novosiska es el más interesante, ¿no? Bueno, más que ahí hay 3 ejes de ataque, vamos a llamar, 3 ejes, ¿no? El central, que es el eje de Orihip, el oriental, que es el eje de Velika Novosilka, y luego hay otro menor, aparentemente en importancia, que yo vamos a llamarlo, no sé, el eje del Dnieper. El del Dnieper, sí. Pegado al Dnieper. Pegado al Dnieper, vale. A ver, todo el mundo dice desde que empezó esta ofensiva que el punto clave, el punto de máximo esfuerzo y tal, ha de ser el de Orihip-Robotine, ¿vale? Bien, pero... Y es cierto que Ucrania ahí en estos últimos días llegan noticias de que está haciendo un esfuerzo importante, muy importante. Algunos dicen que es el esfuerzo decisivo o el esfuerzo fundamental. Sí, el New York Times el viernes dijo que había esa impresión por parte de 2 filtraciones del Pentágono. Sí, eso es curioso también. A mí esas filtraciones puede ser que no sean reales, pero bueno, que estamos ante el momento decisivo. Yo creo que todavía puede faltar un poco. Pero sí, todavía, sí, yo creo que también. Pero es curioso que parece que hay momentos en que diversos medios occidentales como que se ponen de acuerdo para filtrar o deslizar una noticia así como muy rimbombante y tal. Y ahora mismo varios periódicos ingleses, periódicos americanos, el New York Times, aluden a fuentes del Pentágono y demás. El Ministerio de Defensa inglés creo que también lo confirma, ¿no? De que estamos asistiendo al gran esfuerzo decisivo fundamental ucraniano y tal en el área de Robotine. Bueno, en Robotine hay un vídeo que es una destrucción de una unidad, una compañía, en la que 10 o por ahí blindados se ven destruidos y se ve cómo se les destruye en un avance, pero ya sobre una posición muy defendida en la zona de Robotine. Que es cierto, y se ven un error, que ahí tiene razón algún analista, que en otros vídeos usan mucho humo, en este no usan pantallas de humo, que bueno, es llamativo. Metieron la pata. Pero hay un vídeo que sí que a mí me parece esclarecedor de la obsesión rusa por defender cada metro de este frente de batalla lineal, la primera línea, antes de las defensas. Es un vídeo en el que se ve un blindado guiado por un conductor que se ve que salta del BMR y lo dirige hacia la zanja anticarros, previa a los dientes de león. Hay unos dientes de dragón, una zanja y se ve un
vehículo blindado tipo soviético. VMP debe ser, sí, sí. Avanzando en línea recta y choca contra el... No, se cae la zanja. No, rebota con una especie de tal y cae. Sí, Hay como una especie de rampa antes de la zanja sí. y cae. Pero lo que a mí me llama la atención es que nadie le dispara previamente. Es decir, es como si en esa zona solo está el dron ruso que graba, o el dron ucraniano, no sé muy bien la fuente, pero nadie responde. Es decir, estamos ante una línea vacía. Ya, sí, porque el vehículo... Hueca. Yo lo había leído que era dirigido por control remoto, que era para probar un poco la defensa. Y recorre todo el espacio amplio que hay entre la línea de árboles y la zanja, sin ser atacado, molestado, disparado y tal, y luego se cae en la zanja. Bien. Y lo bueno que ya saben que en esa zona por lo menos no hay minas por donde ya pasó. También, sí. Vamos a ir finalizando, y en la zona de Robotine, que es lo que todo el mundo se fija, pero nosotros ya apostamos hace tiempo porque sería más fácil el corte en la zona de Velika-Novosibirsk, porque Berdiansk, que es un objetivo importante, cerraría el corredor. Sí, a ver. ¿Qué importa cortarlo aquí o allí? Lo importante es cortar el corredor. Claro, sí. A ver, yo lo que te digo, es cierto que ha habido avances muy... pequeños. Sí, pero a ver, en el área de Robotine, los avances, por pequeños que sean, tienen más valor porque es la zona más densamente defendida, porque ahí es donde llega a haber 4 líneas defensivas muy juntas. Bien, y en el área de Velika-Novosibirsk parece ser que hay menos, y entonces ahí ya hay confirmación de que tomaron una localidad que es Staromayorsk, y bueno, hicieron lo típico cuando toman una localidad, que sí ven los vídeos con la bandera en el centro y tal. Bien, pues ha sido un avance destacable. Y a lo mejor por ahí sí, por Velika-Novosibirsk, más hacia el sur, pueden llegar, como tú dices, a Tokmak, no, que está más al oeste, pero pueden llegar, te digo, a Vilmak. Bueno, y poner a Berdiansk bajo fuego artillero. Efectivamente, ¿vale? A ver, ¿quién sabe dónde va a ser realmente el esfuerzo decisivo y fundamental? Es que eso es normal que no lo sepamos, porque si lo supiéramos nosotros no tendría gracia. Y aunque lo sepan ellos, dónde va a ser, a veces la suerte, el azar, hace que se aproveche otro efecto secundario o terciario. Si tú intentas por un lado y no puedes, al final entras por donde puedes. Claro. No sabemos lo que va a pasar. La próxima semana... también hubo avances a ver si... en la otra extremo del corredor, en el más occidental, en la zona del Dnieper. La próxima semana, a ver si os lo podemos contar. Estamos en unas fechas malas, pero intentaremos, en la medida de lo posible, contaros lo que está sucediendo en este mundo. José María, tenemos que dejarlo porque estamos fuera de tiempo y la televisión es lo que tiene. Gracias a todos los que estáis en directo o en diferido viendo Juegos de Poder. Espero que os haya servido para entender lo sucedido en la última semana del mes de julio en la guerra en Ucrania, y hasta la próxima oportunidad para descubrir lo que está sucediendo en este mundo tan convulso. Poned vuestros ojos en el Sahel, en Mali. Un golpe de Estado está en ciernes estos días en un territorio que la Wagner y Rusia está interesado. Os lo dejo ahí, pero el Sahel sí nos importa a España. Estar atentos.